As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que es trascendental, sobre todo en un país como el Ecuador, en donde tenemos volcanes, en donde tenemos una serie de riesgos con los que debemos aprender a convivir. Y por eso nos parece súper interesante el conversar con expertos que nos hablen precisamente de cómo vivir con los riesgos. Y para ello empezamos con un personaje muy conocido aquí en el Ecuador, porque generalmente cuando hay una erupción, cuando hay un temblor, estamos recurriendo a él como fuente de información. Se trata de Teófilos Tulkerides, de nacionalidad griega, pero que vive hace muchos años en el Ecuador, es profesor de la ESPE y tiene una cantidad de estudios, lo voy a encontrar aquí: geólogo, geoquímico de los isótopos, paleontólogo, presidente de la Sociedad Científica Ecuatoriana de Espeleología, vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Espeleología, en fin, que hace estudios en geodinámica, muchísimas cosas. Bienvenido, Teófilos, a este programa. Y cuéntanos, tal vez dinos tu respuesta frente a esta pregunta: ¿cómo aprender a vivir con los riesgos? Muy buenos días, Rosalía. Realmente un placer, honor estar aquí contigo de nuevo. Vivir con riesgo no es tan difícil cuanto alguien está oculto, y creo que a este punto tenemos que llegar con todo el pueblo ecuatoriano. Hay que aprender a vivir. Exactamente. En el momento que sabemos más de los riesgos potenciales, de las amenazas, de la serie de volcanes, de las fallas geológicas, de los deslaves, terrenos inestables, lo demás que puede pasar como inundaciones, sequía y también los tsunamis, si sabemos cómo llegan, de dónde se originan y qué alcance tienen, podemos aprovechar esto y convertir el riesgo en realmente ventajas y beneficios para el país. Un país como Islandia vive de la industria geotérmica, diríamos así, y la energía que se produce en los geysers, en todo lo que significa este país, le ha dado una ventaja. ¿Qué puede hacer el Ecuador en este sentido? Lo mismo, absolutamente lo mismo, y mucho más, porque tenemos más ventajas que tenemos más ventajas, Islandia. Claro. Tenemos varios potenciales enormes geotérmicos, como Chalupas, el más peligroso volcán del Ecuador. También es el más peligroso, el Chalupas. El más peligroso, definitivamente, sin ninguna duda sobre esto, pero tenemos un potencial de 256 megavatios si pondríamos ahí una planta geotérmica. Lo mismo por Chiles, lo mismo por Chachimbiro y otros sitios también, cerca de Ilaló también. Entonces, esos son cosas. Podríamos estar haciendo y obteniendo una energía mucho menos contaminante, aprovechando la energía, porque inclusive hablamos de que las grandes hidroeléctricas tienen los problemas de que hay que sumergir extensas zonas, de que estamos moviendo el cauce de los ríos, de que estamos haciendo lagunas donde no las había. El caso de la geotermia es mucho más fácil en ese sentido, aunque probablemente requiera mayor inversión inicial. No sé cómo esto funciona. Es más o menos así, pero si vemos el potencial de una hidroeléctrica y el máximo aprovechamiento, que es de 40%, y el máximo de una geotérmica es de 100%, mientras el mínimo es 98%, es la más limpia forma de generar energía. ¿Por qué no, Teófilos, que estás metido tanto en estos temas, tal vez en lugar de, claro que es bien importante decir el volcán este es el más peligroso y este otro, iniciar una propuesta, decir, aprovechamos la energía que tenemos en la tierra, aprovechemos lo que tenemos aquí? Tú tienes unas especialidades que te dan como para liderar un proceso, ahí sí, de renovación de matriz energética real, ¿cierto? Así es, muy bien. Realmente esta es la pauta nuestra de aprovechar nuestro conocimiento para el beneficio de todos. La energía geotérmica que hemos promovido tanto, se ha hecho aprovecho este gobierno a través de varios estudios. Es decir, ya hay estudios. Sí, hay algunos estudios. Empezaron el INESEL, el viejo INESEL, ya no existe más, y en base de estos estudios se han hecho varios estudios más, hasta diferentes inversiones a través de perforaciones para ver realmente el potencial de gradiente geotérmico en esos sitios. Y la cosa es bastante ventajosa, pero se necesita, como ya mencionaste, una inversión inicial que a veces aparece mucho, pero al otro lado, pero en el fondo, claro, es para siempre. Hay que buscar el largo plazo y no el plazo inmediato. Y ahora sí vamos a esos plazos más inmediatos en lo que tiene que ver prepararse para los riesgos. Tú hablas siempre de educar a la gente, de que la gente conozca cómo son los riesgos. ¿Qué plantearías como propuestas, tal vez para el próximo gobierno que se iniciará en
el próximo año, luego de las elecciones, ¿qué propuestas habría para decir, no queremos que vuelva a pasar lo que ocurrió en Pedernales, donde la gente murió, donde la gente perdió sus habitaciones? ¿Qué es lo que debemos hacer en cuanto a normativas y en cuanto a educación? Una serie de actividades que hemos propuesto y estamos siempre presentando en conferencias magistrales y talleres, simposios, hasta en congresos nacionales como internacionales. Lo primero que hay que hacer es educar a la gente. Realmente tener una clase que se llamaría simplemente gestión de riesgo o naturaleza y en todos los niveles de la educación. Todos los niveles. Más importante sería desde los primeros niveles, porque eso se queda para siempre. Y la idea principal es la siguiente: el momento que yo educo el más joven, él mismo va a educar a sus padres y sus futuros hijos. Así estoy generando conocimiento para 3 generaciones. Una cadena de conocimiento. Y esto hay de hacerlo en forma no solamente teórica, realmente práctica. Hay que salir al país en diferentes lados, la gente de la costa que se van a la sierra y también al oriente, y al revés, la gente del oriente a la sierra y al oriente y a la costa, para que puedan ver realmente qué tenemos, porque el momento que hago yo vacaciones en la costa también que tengo que conocer qué podría pasar y cómo tengo que reaccionar. Esto es la parte educativa, de la parte de las escuelas, los colegios, hasta las universidades. Claro. Más allá de la forma de las normas, tenemos un código ecuatoriano de construcción que es muy bueno. El código está bien. Es fantástico. ¿Qué pasa, Vero? El problema es, hay 2 tipos de corrupciones, de autoridades y de los constructores. Es decir, ambos permiten entre sí que se construyen cosas, sean puentes, túneles, edificios, hospitales, escuelas que no son sismoresistentes. Sin seguir la normativa. Exactamente. No solamente sin seguir la normativa, eso sería la parte del constructor. También ellos que los permiten, que son las autoridades, son parte de esta doble corrupción. Y esto hay que dejar al lado, porque hay de hacerlo claro al constructor como al que invierte y permite, que podría ser sus propios hijos, hasta su propia vida, claro, que está jugando el riesgo de perderse cuando pasa una removida de partes de la tierra, cuando se templa la tierra. Tal vez habría que formar a una generación de fiscalizadores, ¿no? Que son los que tienen que ver, inspectores y fiscalizadores, que son los que tienen que ver exactamente qué es lo que está pasando, cómo se construyó, cuáles fueron los materiales, cuáles son los mecanismos de construcción. Esto para el futuro, exactamente eso necesitamos: instructores, inspectores y también fiscalizadores. Para este momento necesitamos que habrá una nueva regla, un reglamento, tal vez hasta una ley que obliga que todas las construcciones que tenemos se refuerzan. Se puede hacer, es decir, sí puede hacerse. Porque lo otro sería decir, vamos a tumbar todo lo que nos sirve, y eso no se puede hacer, no funciona. Pero sí se puede reforzar. Sí, a veces yo diría, en promedio podemos decir entre 5 y 10% de la inversión inicial, de inversión total de un edificio, puede reinvertirse para que pueda reforzar un edificio. Cualquier edificio puede reforzarse. ¿Cómo? Colocando... Hay formas de poner vigas nuevas, hasta subir edificios, poner aisladores sísmicos debajo. Hay un montón de cosas que pueden hacerse. Cosas muy baratas y cosas un poquito más preciosas, vamos a decir. Pero que sea más costosas. Sí. Abundarían las inversiones más de 10% de la inversión total de un edificio. Lo que vale la pena si consideramos desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista humano. ¿Qué país es el modelo en estos temas de prevención y de saber vivir con los riesgos? Es Japón, pero voy a decir también no es tanto por atrás Chile y México. Debido de la frecuencia... O sea que podríamos pensar Japón, Chile, México son países que sí se han cuidado. Sí, ¿ya? Sí. En el caso de México, debido del gran terremoto que hubo en 85, se cuidaron después de hacer las cosas mejor. En el caso de Chile, debido de la frecuencia de los eventos, se han cuidado bastante que todo que se construye que sea bien construido en forma de diseño y de materiales sismoresistentes. Así es que teniéndolo más cerca a Chile y a México, deberíamos ver esos ejemplos y ver cómo se debe actuar para reforzar, para construir mejor, para normativa, para gestión de riesgo. De todo. Países ejemplares en parte de construcción y educación en la forma de prevención por desastres. Este momento estamos hablando fundamentalmente de riesgos que tienen que ver con la sismicidad, pero también hay muchos otros. Aquí en el Ecuador tenemos todos los años inviernos fuertes y momentos de sequía. En la sequía se incendian o no tenemos agua, y cuando hay inundaciones evidentemente arrasan con todo. Nuestras poblaciones orientales están sujetas a inundaciones permanentemente, pero también aquí en la sierra y en la costa sabemos que hasta las alcantarillas deberían ser construidas
construidas de otra forma para evitar precisamente el tema de la subida del nivel del mar, que está subiendo, nos guste o no nos guste. No tanto como se dice en la prensa, hay que ver también los datos científicos. En el caso de inundaciones y sequía, hay que ver que nosotros hemos aquí en Ecuador perdido mucho conocimiento a través de los españoles, porque se borró la tradicional, claro, sí, la cosmovisión, la sabiduría de los anteriores indígenas. Entonces, esto hay de recuperar. Hay varias formas de aprovechar, sea hasta fenómenos del niño y la niña, para nuestro beneficio hasta económico y industrial. Esto tenemos que ver un poquito mejor. En el caso de sequía también es un problema, pero peor es el déficit hídrico que llega cada 40 años. Si recuerdas, en finales de 2009 con los apagones controlados, todo esto hay de manejar mejor y tener un pronóstico mucho mejor, y de esto tenemos muy buenos resultados últimamente a través de la ESPE, que podemos y ya estamos compartiendo con las autoridades. Es decir, en ese aspecto estamos mejorando. En el caso de inundaciones, en forma general, también podemos, si hacemos una forma de ordenamiento territorial y una planificación territorial mejor que hoy en día, aprovechar, como dije, la forma de llegada de aguas en exceso, sea para energía o sea para nutrir mejor la tierra que se queda sin habitaciones allá, solamente para sembrar. Hay que trabajar muchísimo entonces con las autoridades locales, porque son ellas las que en definitiva van a tener que actuar sobre su comunidad. Pero antes de terminar este programa, Teófilos, yo no puedo quedarme con la curiosidad de hacer una pregunta. ¿Vamos a seguir temblando aquí? ¿La tierra va a seguir temblando? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo va este tema? Por largo tiempo, y no solamente aquí en Quito, también en otros sitios como Ibarra y también Ambato y todos los lados donde tenemos fallas enormes. No son solo réplicas de lo que pasó, sino nuevos. No, son nuevas, y por lo tanto es el movimiento principal de una mega falla que se llama Guayaquil-Caracas, ya conocemos. Guayaquil-Caracas. Golfo de Guayaquil, y se pasa a nuestro país, cruza también a Colombia y Venezuela hasta a la capital de los venezolanos, y esto tenemos que respetar. Ese es el mayor riesgo que tenemos ahorita, esa falla. Quito, falla, exactamente. Y para ello hay que gestionar el riesgo y estar preparados, ¿verdad? Preparados y reforzar los edificios para que cuando pase alguna cosa, con la educación que queremos que todos los ecuatorianos tendrán, que no exageren ni ignoran, y hacer así. Para no tenemos que lamentar, lamentar estos fallecimientos, heridos y pérdidas económicas muy serias. Sí. Gracias, Teófilos. Hemos hablado con Teófilos Turquerides, experto en estos temas que tienen que ver con el riesgo, y también sabemos que prontamente va a estar en un seminario importante que se está organizando. Gracias, Teófilos. Muchas gracias. Seguimos con ustedes luego de una pausa.